cegos nuestros ojos, se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por este día más de vida y salud, y más que nada por tu santo sábado. Gracias porque nos dejaste despertar y reunirnos el día de hoy para alabarte, y que este día sea uno en que nos podamos encontrar en gozo en nosotros, contigo y con nuestros seres queridos, Dios. Que por favor me puedas bendecir al hablar acerca de este tema, y que no sean mis palabras sino las tuyas. Dirígeme, Dios, y utilízame para hablar acerca de tu palabra. Querido Jesús, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy voy a hablar acerca de la verdadera educación. Es un tema en el que recientemente me encontré a través de un hermano que me recomendó una literatura del espíritu de profecía, y dice, tomo uno de mente, carácter y personalidad. Dice, si nosotros fallamos en entender esto, jamás tendremos un lugar en el reino de Dios. Yo leí el libro acerca de la educación por la hermana Elena G. White, la profeta, y el libro de la educación abrieron mis ojos hacia qué significaba verdaderamente esa educación celestial, la que el mundo no nos puede ofrecer. Y pues el día de hoy vengo con un corazón humilde, contrito, que Dios me pueda utilizar para que aquel que necesite este mensaje, y más siento yo como joven, y también a los padres, que abran su corazón y que puedan estudiar el tema, porque así como esto dice, si nosotros mismos no entendemos este tema, no tendremos un lugar en el reino de Dios. Y ya veremos por qué la educación es tan importante hacia lo que es el plan de redención. ¿Quién es la fuente de educación? Vemos en una cita bíblica que es Colosenses 2:3, y dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En Proverbios 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 9:4, Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. Con esos versículos podemos encontrar que el que tiene la fuente de la educación viene de Dios, el creador de los cielos y la tierra, y el maestro de maestros. Es nuestra responsabilidad conocer a ese creador a través de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. Jeremías, Daniel, Juan, autores bíblicos que fueron inspirados y recibieron revelación por el gran maestro. Satanás ha intentado quitar la autoridad de la Biblia y ha hecho que todo se mueva por lo que es la sociedad, por lo que es la cultura, y desechando las Sagradas Escrituras y la verdad que encontramos en ella.
Debemos ahora entrar en comunión con nuestro Creador a través de la oración, del escudriñar. Y en esta comunión del día a día encontraremos acerca de la verdadera educación. Una educación que el mundo no nos puede ofrecer y que lamentablemente nosotros nos hemos guiado por ella y pensado que esa es una manera correcta de educarnos a nosotros mismos y también a los niños. Y para poder entender la verdadera educación necesitamos entender la naturaleza del hombre y el propósito de su creación. Si vamos a Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre y a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el comentario adventista que todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del hombre, del mundo y el hombre. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran en la tierra. El hecho de que ellos fueran creados a la imagen de Dios fue el primer paso hacia lo que es la verdadera educación, porque nosotros pudimos desarrollar nuestros pensamientos. Tenemos un cerebro en el cual principalmente lo que es el lóbulo frontal, donde nosotros tomamos nuestras decisiones, donde nosotros damos nuestra voluntad a Dios. Y Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra, hizo de Adán un participante en la vida y naturaleza de Dios. Y el hecho de que el hombre formara parte de esto es una de las razones de la naturaleza y el propósito de la creación. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no creó al hombre meramente para que contemplara las gloriosas obras de Dios. Por eso le dio manos para trabajar, así como mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un trabajo a Adán. El hombre habría de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. La educación edénica consistía entre más tiempo viviera el hombre, más se revelaría esta imagen y más plenamente se reflejaría la gloria del Creador. Todas las facultades del hombre desarrollarían su capacidad y vigor aumentarían continuamente a través del tiempo. El privilegio de estar cara a cara, corazón a corazón, en comunión con su Creador, era un alto privilegio. Si tan solo ellos se hubieran mantenido fieles a Dios, todo esto hubiera sido para siempre. Ellos hubieran sido educados en esta educación edénica, pero la desobediencia, la duda que que Eva tuvo en Dios, del poder de su Creador, manchó su divinidad. El aspecto físico se debilitó, su capacidad mental, su visión espiritual se desvaneció. Y hasta el día de hoy los humanos han llevado esa misma característica, algo que nosotros tenemos que luchar con día a día junto con nuestro Creador para poder reforzarlo, poder fortalecerla. Y por esa misma razón, ahora más que nunca necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si nosotros llegamos a hacer esta una realidad de nuestras vidas, estaremos en el camino hacia la redención. Vamos a hablar sobre 3 objetivos de la verdadera educación. El primer objetivo es que la verdadera educación y la redención son sinónimos, restaurando la imagen de Dios. En el libro de educación dice, en el sentido más alto, el trabajo de educación y el trabajo de la redención son uno. Aquí leemos que la verdadera educación y la redención son sinónimos. Por eso al principio de la presentación es importante
que si nosotros no llegáramos a entender esto, no vamos a poder ir al cielo, porque en el cielo vamos a seguir con esta verdadera educación. Va a ser como nuestro posgrado después de graduarnos aquí en la tierra, al aprender a vivir esa verdadera educación, la educación edénica. El segundo objetivo es la verdadera educación, es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. Si nos damos cuenta, la verdadera educación no nos hace personas unidireccionales, no nos hace personas que nada más entendamos un solo aspecto de un tema, sino que nos hace personas que nosotros podamos desarrollarnos en las tres áreas de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra comunión con Dios. Y es eso lo que nos va a ayudar a llevar a tener esa vida santa y vayamos a poder entender lo que Dios pide de nosotros. El tercer objetivo es la verdadera educación, es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad. La verdadera educación prepara al estudiante para la alegría del servicio en este mundo y para la alegría más elevada de un servicio más amplio en el mundo venidero. E igual eso lo encontramos en el libro de la educación. Dentro de estos objetivos existen más consejos o principios que ayudan a reforzar este tema, pero sentía yo que estos eran los principales para poder entender cuáles son los objetivos de la verdadera educación. Y si nosotros entendemos esto, estaremos preparados para el cielo porque recibiremos el cielo en nuestros corazones. La Biblia como estudio principal. En el libro de educación dice, las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre debemos recibir conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra. Bueno, aprendimos de dónde proviene esa fuente de educación de Dios. Ahora, ¿cómo la conseguimos? ¿A través de qué? Así como leímos de la Biblia, es nuestra espada de dos filos. Es ahí donde encontramos la verdad. No necesitamos más que la Biblia para que podamos aprender acerca de los temas como la literatura, matemáticas, ciencias, música, historia. Este debe ser nuestro libro principal de estudio. Y si nosotros nos damos cuenta, si yo me preguntaba a mí misma si realmente hice yo la Biblia mi estudio principal, y la verdad, mis hermanos, es que no lo hice. Y pude ver las consecuencias de de no tener ese hábito de poner la Biblia como mi libro principal, porque estaba muy ocupada en lo que eran mis estudios personales, mis estudios que yo estaba realizando, y a la misma vez me estaba perdiendo como joven, porque cuando yo tenía que sobrepasar una situación, me encontraba débil espiritualmente y me encontraba también cuestionando acerca de que si realmente Dios era verdadero, o si realmente esto que yo creía era verdad. Y ahí es donde si nosotros no hacemos de la Biblia nuestro libro de estudio, nosotros nos vamos a encontrar como joven y como adulto, cualquier edad, vamos a encontrar cuestionándonos esto. Y ahora, tantos los libros que son dados por el mundo, que no tienen nada que ver con la edificación del carácter, y luego a nosotros como jóvenes o a los niños o adultos se nos esperan que sigamos el camino de Dios, pero realmente nos encontramos sin saber nada porque no hicimos de la Biblia nuestro estudio principal. Es importante el desarrollo armonioso, como vimos que es el aspecto físico, espiritual y mental. Ahora vamos a
dice Christ Object Lessons, la verdadera educación es la preparación de los poderes físicos, mentales y morales para el cumplimiento de cada deber. Es el entrenamiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la verdadera educación que perdurará hasta la vida eterna. 2 veces menciona físico, mental y moral. Y luego vuelve a mencionar en este texto cuerpo, mental y alma. Enfatizo cada palabra porque son sinónimo de la una y la otra. Haciéndolo a la hora de repetirlo 2 veces, esto lo hace que pues diga, estos son palabras importantes que necesitas entender. Vimos lo moral y lo mental es hecho a través pues de la escritura, pero como dicen, the icing on the cake o la ecuación completa es lo físico, y veremos qué dice el espíritu de profecía acerca de lo físico. La importancia de la actividad física. En el libro de la educación dice, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Luego dice, todo el cuerpo ha sido creado para la acción, y a menos que se mantengan sanas las facultades físicas mediante el ejercicio activo, las facultades mentales no podrán ser empleadas por mucho tiempo al máximo de su capacidad. No se debería permitir que los estudiantes sigan tantos estudios hasta el punto de que no tengan tiempo para el ejercicio físico. No se puede conservar la salud a menos que se dediquen una parte de cada día al ejercicio muscular al aire libre. Deberían dedicarse horas previamente señaladas para un trabajo manual de alguna clase, algo que ponga en actividad todo su organismo. Yo me llegué a preguntar acerca de que a mi hermano, cuando estaba más chico y se encontraba en colegio, él desde pequeño ha sido una persona que no le gusta estar sentado por mucho tiempo, que se distrae fácilmente. Y él hacía su trabajo y terminaba mucho más rápido que los demás sus demás compañeros, y la maestra tenía que encontrar algo que él hiciera porque si no él hablaba con sus demás compañeros, y llegaron a decir que él tenía ADHD, o como se dice, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, eso es cuando dicen que es un trastorno mental que cuando alguien no puede mantenerse sentado por mucho tiempo, perder lo que es la atención hacia un tema o lo que esté haciendo. ¿Y qué pasa con esto? Si alguien es dicho que tiene esta enfermedad o este estado mental, es que ellos necesitan un medicamento para ayudarlos a concentrarse. Y estuve investigando y dice que los hombres son más prominentes a tener esto, el trastorno, y que son más los hombres que las mujeres, en lo que es un estudio que hicieron. Pero si nos damos cuenta, Jesús, como nosotros vemos como los roles que llevamos los hombres y las mujeres en nuestra vida, los hombres no fueron para que se sentaran varias horas en un escritorio a que ellos se pusieran a estudiar. Ellos son personas que tienen que tener actividad física, que ellos aprendan esas cosas que requieren más de su físico para poder hacer eso. Las mujeres somos un poco más delicadas, que podemos mantenernos sentadas por un largo plazo de tiempo. Y por eso también podemos ver que en el salón los niños a veces se encuentran con dificultad al concentrarse porque su atención, ellos no pueden mantenerse sentados por un largo tiempo. Y bueno, aquí dice acerca de un ramo de trabajo manual que es de más valor, que es la agricultura.
Y dice, se debería hacer mayor esfuerzo para crear y alentar el interés en las tareas agrícolas. Llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que al primer hombre, gobernante de todo el mundo, le fue dado un jardín para que lo cultivara, y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Eso lo encontramos en la conducción del niño. Quiero enfatizar en la actividad física porque también en parte de mi experiencia yo no fui alguien que mis papás no sabían acerca de la verdad presente, no fui alguien que fue activa en estos temas o sabía acerca de estos temas desde pequeña, pero lo puedo ver en mis hermanos, en mi hermana principalmente, que tiene 7 años, que ella sale afuera, nada más está unas 2-3 horas, 2 horas máximo estoy sentada con ella al hacer tarea, al enseñarle algo, y ella rápidamente lo capta. El demás tiempo está trabajando afuera con nosotros, está ayudando, o si no está jugando con sus amigos que se encuentran aquí en la casa. Y entonces realmente yo veo en ella de que ella está creciendo a ser alguien que está llevando todos los aspectos de lo que es la verdadera educación, y nosotros estamos aprendiendo acerca de esto con ella, y es es donde nosotros nos sabemos si algo estamos haciendo mal o algo estamos haciendo bien acerca de esto. Y bueno, también quería decir que la actividad física, el hecho de que se haya perdido es la razón por la que los niños y jóvenes no se están formando adecuadamente en lo que es las escuelas del mundo, y más que nada las escuelas de nuestra creencia, las instituciones adventistas. La gran mayoría de ellas, las academias, universidades, colegios, han quitado lo que es la agricultura y el entrenamiento práctico. Y ahorita vamos a hablar acerca de nuestra historia como lo que es el movimiento adventista, para que nosotros podamos aprender acerca de lo que Dios quiere a través de ejemplos que nos ha dejado en la historia, para que podamos saber más acerca de esta verdadera educación. Y dice Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y vamos a hablar acerca de las escuelas de los profetas. Las escuelas en los profetas, tanto como en el hogar, había mucha enseñanza en lo que es el área oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas los principales temas de estudios eran la ley de Dios con las instrucciones dadas a Moisés, era la historia y la música y la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová, se hacían notar las grandes verdades y presentadas por medio de símbolos de servicio del santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema. El Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo, se fomentaba el espíritu de devoción, y no solo se enseñaban a los alumnos que debían orar, sino la forma en que debían hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que ensalza a la nación.
en escala no pequeña contribuyeron a poner cimiento a la maravillosa prosperidad que distinguió los reinados de David y Salomón. La escuela de profetas podría abarcar otro tema mucho más amplio acerca de cómo esta escuela se conducía y acerca de la historia de esta escuela, por qué se puso. Pero esto es tan solo un poquito un escrito acerca de lo que esta escuela traía a los jóvenes que querían ser instruidos en la palabra de Dios. Y si nos preguntamos si hay una escuela como tal, a la hora de nosotros mandar a nuestros hijos, a mandar a nuestros jóvenes, a mandar a sus hijos, a mandar a nuestros jóvenes a estas escuelas donde solo van a enseñarles cosas erróneas, y como padres o como hermanos o familiares esperemos que ellos sigan los pasos de Dios, o que ellos puedan dirigirse hacia Él otra vez. ¿Cómo vamos a poder esperar eso de ellos si todas sus vidas fueron aprendiendo una filosofía errónea? Vamos a hablar acerca ahora sobre la escuela de Madison. La escuela de Madison fue una de las escuelas que se mantuvo en lo que era la educación edénica, la educación que Dios le ayudó a la hermana White a que ella implementara, dándole los consejos que ella necesitaba para hacer de esas escuelas, porque la escuela de Madison se fundó fuera de lo que era la organización, porque Dios le dijo a la hermana Lena G. de White que si ellas seguían implementando escuelas dentro de lo que era la organización, estas escuelas iban a perder, porque porque la organización adventista se había desviado de lo que era la verdadera educación. Y bueno, la hermana White junto con otros ministerios apartados de la organización, fundaron lo que era la escuela Madison. Y dice: es el propósito de esta nueva escuela demostrarle a los jóvenes y señoritas deseados de servir al maestro que ellos puedan comenzar una obra para él, sin la ayuda de ningún equipo especial, y apenas con los edificios comunes que encontraran en cualquier finca. Es nuestra oración que esta escuela pueda ser un factor determinante en el desarrollo de la confianza propia y en la obra misionera de sostén propio. Aquellos que la están fundando lo hacen sin la promesa o la seguridad de que una ayuda específica o algún salario definido de ninguna fuente. Estos fueron 3 personas que fueron importantes en lo que era el área de educación. Fue Sutherland y Magan, y aparte una señorita que ahorita no me recuerdo su nombre, pero ellos hicieron esta declaración porque ellos ayudaron a la hermana White a poder fundar la escuela Madison. Y si nos damos cuenta, ellos no esperaban ningún salario, ellos realmente no eran de que se pusieran a trabajar y voy a ahorrar este dinerito para fundar esta escuela, sino que ellos lo pusieron todos a la mano de Dios, y conforme ellos sabían que tenían que seguir haciendo esto, Dios los fue bendiciendo para que ellos fueran obteniendo el terreno, el construir otro edificio para donde los alumnos se quedaran, y así fue de que ellos se fueron desarrollando. Pero no es de que fuera malo de que ellos estuvieran mínimo o fuera malo que batallaron un poquito, porque era donde aquí iban a poder los alumnos y los hermanos en Cristo poder hacer crecer su fe en Cristo, apoyarse en Él, y poder también poder saber lo que esto significa, esta obra en humildad y en escasez. Dice que la escuela en Madison no solo educa en un conocimiento de las escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que capacita al estudiante para salir como misionero de sostén propio al campo, al cual es su llamado. En sus días de estudiante se le enseña a construir simple y sustancialmente, a cultivar la tierra y cuidar del almacenamiento. Todas esas cosas son de gran valor educativo. A esto se agrega el conocimiento de cómo tratar a los enfermos y de cuidar a los heridos. Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los grandes objetivos para los cuales cualquier escuela puede ser establecida.
Si muchos más estudiantes en otras escuelas o nuestras escuelas, dice, estuviesen recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería rápidamente llevado a todos los países y las almas que ahora están en la oscuridad serían traídas a la luz. Esto fue dicho por la hermana G. de White aquellos 6 de enero de 1908. Y bueno, comparemos acerca de lo que es la escuela de profetas, la escuela Madison, a lo que ahora es las escuelas de hoy en día. Y aquí vamos a encontrar la respuesta del por qué como jóvenes, con sus hijos, pierden el interés en su creador, porque no hacen de ellos lo que es, ellos no están aprendiendo esta educación edénica. La influencia modeladora de un programa doctoral, el PhD, como así se dice, o el programa doctoral, envuelve un intenso y largo esfuerzo por parte de la universidad para moldear la mente del estudiante. Se encuentra en la historia donde dice que si no se llegaban a contratar suficientes profesores con doctorados en los colegios adventistas y universidades, sus acreditaciones se lo iban a poner a prueba. Y aparte de que las universidades o colegios adventistas se dejaron acreditar porque ellos querían ser como el mundo, dice que a medida de la década de 1960, todos los profesores de Estados Unidos lo poseían, este doctorado. Los profesores de ciencia introducen sentimientos evolucionistas, los profesores de inglés, literatura mundana, pero los profesores de Biblia con grado de doctorado introducen conceptos teológicos no adventistas y mundanos. Nosotros no tendríamos estos problemas con la nueva teología permeando nuestras iglesias hoy en día si nunca hubiésemos acreditado nuestros colegios y de haber enviado a nuestros jóvenes a las escuelas externas para obtener grados avanzados. La constante aplicación que lleva al estudio tal como lo exige las escuelas de la actualidad no preparan a la juventud para la vida práctica, si no es la dirección correcta. Si no lo es en la dirección correcta, lo será en la incorrecta. Si las escuelas se hubieran establecido bajo el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. Consejos para la salud. Muchos de los jóvenes de esas instituciones, porque yo lo puedo decir de mi experiencia, salimos con malas costumbres y físicamente debilitados, sin conocimientos para la vida práctica y con pocos esfuerzos para desempeñar sus tareas. Al ver estos males nos preguntamos, ¿deben nuestros hijos e hijas volverse debiluchos morales y físicos a fin de obtener una educación en las escuelas? Esto no tiene que ser así, no necesita hacerlo. Si los maestros y los alumnos fueran fieles a las leyes de la naturaleza, que también son las leyes de Dios, todas las facultades de la mente y del cuerpo deberían ser ejercitadas en forma activa para que los jóvenes puedan llegar a ser hombres y mujeres fuertes y bien equilibradas. Yo lo digo porque en mi experiencia yo fui a una escuela en Estados Unidos donde, bueno, desde que estaba chiquita fui a escuelas donde primero era pública y lo que es la high school o la preparatoria fui a una escuela adventista y desde ahí siempre mis padres procuraron ponerme en los mejores colegios, en las mejores escuelas donde yo podía obtener la mejor educación, porque ellos así creían. Ellos decían que me tenían que preparar en lo que es el área profesional para que yo poder ser alguien en esta vida, para yo poder mantenerme por mí misma. Y bueno, me fui educando en lo que es esta educación del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando yo llegué a la universidad? Mis padres y yo tomamos la decisión de que yo quería ir a la universidad, y la razón por la que quería ir porque era una universidad adventista. Yo la consideraba que era conservativa. Yo iba a estudiar una carrera en la que yo iba a poder ser una misionera. O sea, yo fui con esa mentalidad.
pero a través de cuando yo seguía en esta universidad, me envolví en lo que eran con mis amistades, con mis profesores. Jamás ellos me llevaron a lo que era a los pies de Jesús. Jamás ellos intentaron ayudarme en lo espiritual para poder entender la verdadera educación. Yo al principio empecé a ver cuánto dinero iba a ganar si yo terminaba mi carrera, y sin mentirles, hermanos, empecé a ver de que yo me estaba engañando a mí misma al decirme: yo puedo ayudar a los enfermos estando en un hospital, les puedo hablar de Dios, pero realmente no sabía que muy a fondo de mi corazón esa no era mi intención era quedarme porque yo quería estar bien, yo quería estar estable financieramente, en el área del económico. Yo quería estar cómoda y yo, según yo, estaba tomando mi parte en lo que era ayudar a los demás, pero pero lo que era la base de eso era el que yo quería estar bien. Y bueno, tomó apartarme de este sistema educativo para que mis padres me pudieran enseñar acerca de la verdad presente, porque mi madre me hablaba acerca de esto, de estos temas, porque ellos empezaron a saber acerca de ello recientemente, hace como 2 años. Y yo la escuchaba porque la respetaba, es mi madre, y yo desde chiquita siempre se me enseñó un respeto hacia ella. Pero me fui dando cuenta de que a la hora de que ella me iba diciendo esto, yo sinceramente pensaba que estaba loca, que las cosas que ella decía, que eso era imposible, lo que se nos enseña en la verdad presente, de que todas estas cosas que nos espera Dios que hagamos, que dejemos el yo, que vivamos una vida sin pecado, que viviéramos de la tierra. Pensé que era ella trataba de vivir una vida anticuada, teniendo todas estas comodidades, pudiendo tener más como familia financieramente, vivir en un lugar mucho mejor de lo que ella estaba haciendo, que a ese tiempo ellos ya se habían retirado fuera de la ciudad. Y tomó mucho al yo salir de aquí, hermanos, porque mi mamá me hablaba cuando estaba en la universidad, ella me hablaba acerca de esto, yo la escuchaba, pero así como entraba por un oído, salía por otro. Entonces tomó su esfuerzo como madre al ayudar, a pedirle a Dios que la ayudara para que ella me sacara de ahí y me apartara por un tiempo. Y así fue el año pasado, un verano me regresé a casa y gracias a Dios, la verdad no sé, porque yo sé que me pude haber seguido quedado sin el consentimiento de mis padres, pero siento yo que por el respeto que les tengo a ellos y la obediencia que yo tenía en parte a ellos, fue que me regresé y ellos pudieron ayudarme en ese proceso para poder entender acerca de lo que era la verdadera, el plan de redención, más que nada. Y fue así como yo tuve que desaprender muchas cosas, porque soy una persona muy teórica, pero ahora estoy aprendiendo acerca de lo práctico, aprendiendo acerca de la tierra, trabajando afuera en lo que es la actividad física, y así también estudiando acerca de estas verdades. Y es solo así como nosotros podemos ayudar a nuestros jóvenes, a ayudar a sus hijos. No esperemos de que ellos sigan estando en lo que es este sistema educativo del mundo, y nosotros esperemos a que cuando ellos ya sean más grandes, que ellos vuelvan a Dios, o que ellos escuchen, porque si ustedes como padres, como hermanos, como adultos no aprenden a apartarlos, ellos van a seguir ese mismo camino. Y luego, ¿qué pasa? Nuestros jóvenes se pierden y ya no hay una vuelta atrás, a menos de que los padres puedan hacer algo para que ellos obedezcan, o puedan hablarle más, o ya sea que ellos tengan que pasar por una tribulación o algo. Y bueno,
consejo para este estudiante que decida ya no estar en la escuela, como yo así lo hice, en obtener un certificado sobre que alguien me diga que soy apto para hacer esto, para poder seguir en la sociedad. Y dice, los jóvenes y las señoritas reúnen un montón de conocimientos. No esperen hasta que un examen humano diga que son competentes para trabajar, sino que salgan al campo del trabajo y comiencen a trabajar para Dios. Usen sabiamente el conocimiento que poseen, ejerciten sus habilidades con fidelidad, impartiendo generosamente la luz que Dios les ha dado. Estudien cómo mejor entregarle a los demás la paz y la luz y la verdad y las otras ricas bendiciones del cielo. Mejoren constantemente, continúen subiendo cada vez más. Es la habilidad de colocar sobre la carga de los poderes de la mente y del cuerpo, manteniendo siempre las realidades eternas a la vista, lo que tienen valor ahora. Busquen al Señor más fielmente para que podáis ser más y más refinados, más espiritualmente cultos. Entonces obtendréis el mejor diploma que alguien puede obtener, la aprobación de Dios. Y esto lo encontramos en Testimonio para las Iglesias, tomo 7. Y este consejo, a la hora de yo toparme con él, realmente trajo mucho alivio a mi corazón, trajo paz dentro de él, porque yo como joven, cuando toda tu vida te dicen que te tienes que realizar profesionalmente para hacer algo en esta vida, para no depender de nadie, incluso parece ser que decían también de Dios, porque pierdes esa fe en él, que él pueda trabajar si tú pones tu voluntad hacia él, sin que tú necesites del dinero que ahorrar, o que tú tengas que hacer todo esto que el mundo te dice que tienes que hacer para poder estar bien económicamente o estar bien de una manera estable. Y bueno, siento yo que como joven es algo difícil, pero no es imposible, y requiere mucho de que nosotros como jóvenes demos nuestra voluntad a Dios, que nosotros le digamos: aquí estoy, dirígeme y ayúdame para entender lo que tú quieres de mí. Y así como este consejo se lo doy a los jóvenes y las señoritas, este consejo también me lo tomo para mí mismo, para ustedes padres, que puedan aprender más acerca de esta verdadera educación, porque así como en lo que es al principio dije, que si nosotros no llegamos a entender esto, no vamos a poder entender el plan de redención, no vamos a poder desarrollarnos en todas estas áreas si nosotros no implementamos lo que Dios pide de nosotros. Si nosotros seguimos lo que es dentro de las ciudades, dentro de un sistema educativo que no nos traerá más que nada que confusión, que debilidad en lo que es el área mental, física y espiritual. Y que más que nada que pongamos nuestra confianza en Dios. Y esa es mi oración el día de hoy, que nosotros aprendamos más acerca de esto. Hay muchos más temas que podríamos hablar acerca de cómo Madison fue fundada y qué fue lo que Madison hizo para que todo lo que desencadenó lo que es su caída de la nueva Madison, la escuela de los profetas, cómo nuestras instituciones de hoy en día no son a lo que es el plan de edénico. Hay un libro que se llama Cómo nuestras escuelas están destruyendo nuestra iglesia, y es The Broken Blueprint. Es un libro que lo empecé a leer y me asombré por tanta verdad y tanto que investigación y decía acerca de lo que es la verdadera educación y cómo nosotros hemos perdido esa verdadera educación. Fue escrita por Vance Farrell. Si gustan leerla, pueden poner The Broken Blueprint Vance Farrell en Google y aparece, o si no, yo también tengo unos PDFs. Si gustarían estudiar más acerca de ese tema, pueden contactarme y puedo hacérselos llegar. Y bueno, hermanos, eso es el tema del día de hoy. Realmente es un tema que necesitamos
profundizar más y ojalá con el tiempo lo pueda hacer con ustedes, mis hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias porque me permitiste hablar acerca de este tema con los hermanos, que por favor a ellos pudieran entender lo que es la verdadera educación. Yo no soy la que hago de convencerlos acerca de lo que tienen o no tienen que hacer, mi Dios, sino que es tu Espíritu Santo, que ellos puedan escudriñar tu palabra, escudriñar todo aquello que es inspirado por ti, Dios, y que en su corazón se pueda encontrar ese cambio que tienen que hacer en sus vidas, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que nosotros podamos llegar a esa verdadera santidad y comunión contigo, Dios. Que puedas seguirnos bendiciendo el día de hoy, que este sábado santo, Dios, que nosotros podamos regocijarnos en él y que más que nada no se tome ninguna carga, sino que podamos aprender a vivir armoniosamente, Dios, y confiando en ti. Que podamos saber que así como nosotros vivimos, nosotros vamos a reflejar ese carácter en el cielo, Dios, y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos, porque no podemos esperar que nosotros vivamos erróneamente y ir al cielo, Dios, sino que nosotros tenemos que tener ese pedacito del cielo en nuestro hogar, en nuestro corazón, para nosotros reflejar ese carácter, ese amor que tú nos tienes con nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque tienes paciencia con nosotros y que por favor nos puedas ayudar a crecer día a día. Querido Jesús, amén.